Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, un panorama que sigue complicado porque gran parte del país nos zafó de la seca. Siempre decimos que se escribió un primer capítulo de la seca en este verano. Ahora es una transición que a algunos les está yendo mejor que a otros. Y vamos hacia otro desafío, el capítulo segundo de la seca, que es este invierno. Invierno que, por lo que escuchamos de los climatólogos, los modelos y demás, va a ser más benigno en temperaturas, va a ser benigno en temperaturas, pero ya no dan ninguna seguridad de cuándo empiezan las lluvias abundantes que reviertan la extrema falta de humedad del suelo que hay en gran parte del país, que ya está afectando, como estamos viendo, la siembra, por ejemplo, de trigo. Que siempre nos preguntamos si a la cosecha de maíz y de soja le costó casi la mitad de la producción. A veces decimos que no estamos siendo muy moderados. Está bien, hay reservas en el campo, hay reservas en el lomo del animal, hay adaptación al medio, hay mil cosas, pero que solo cueste, como seguimos estimando que esto le va a costar a la ganadería un 7 puntos menos de demarcación. Como nuestro sector, que va a pagar proporcionalmente un costo tan inferior en plata, en términos absolutos, en términos relativos al capital, que lo que está pasando con la agricultura. Pero esto se revierte en el segundo semestre, pero hay que llegar hasta el segundo semestre. La faena de vacas sigue muy alta, siempre lo decimos, en enero se mataban 10.000 vacas diarias. En abril, que es el último dato que tenemos, 16.500 vacas diarias. Piense que es corregido corregido la faena por la cantidad de días hábiles. La faena de vacas en algún momento se va a caer, pero todo va a depender de cómo es el invierno. Si el invierno es un invierno duro y en muchas zonas se atrasan las lluvias, el alivio de los campos va a seguir. La necesidad de bajar la carga de los campos va a seguir. La evidencia de que hay vacas que no van a pasar el invierno, es decir, todo se ve como que hay una teoría de que todo esto se va a parar porque se ha vendido mucho de forma adelantada. Entonces en algún momento se va a parar porque se va a acabar la hacienda que se puede vender. En realidad, la hacienda que venimos matando hasta ahora es impresionante, es récord y todo. Es por un periodo corto. Las liquidaciones, participaron los Kirchner en el anterior, fue un periodo muy largo, persistente, que duró 2 años y medio, de continua matanza masiva de vientres. En esos años perdimos, ustedes recuerdan, 10 millones de cabezas. Pero la característica es no solo la intensidad actual es como la del 2008-2009. Pero todo indicaría, en algunas zonas se cortó la seca, que en el resto del país se va a acordar que estamos entrando en un ciclo lluvioso. Entonces, la situación actual es de sobreoferta, caída del poder poder adquisitivo de la gente. Dos cosas que vi en esta semana, que me dieron testimonio de especialistas en consumo. La primera es que la gente no va y pide tantos gramos de carne, va con la plata en la mano, esto es todo lo que tengo. Y la segunda es la increíble peso del pollo en la dieta de los sectores que ya nos dejaron de comprar carne vacuna hace mucho tiempo. ¿Por qué se come menos carne vacuna? No es una cuestión de gustos, es una cuestión de plata, es una cuestión de ingresos. Ha bajado de tal manera los ingresos de la población que hay grandes franjas que no comen carne vacuna. Comen patamulo, pero a veces ni siquiera comen patamulo, comen alitas. Alitas preparadas de una manera, alitas preparadas
Vimos hace poco un reportaje en la televisión que contaba cómo hacía la semana una madre con 3 hijos. Bueno, era cómo presentar de diferente manera las alitas. Entonces, estamos en una combinación de sobreoferta que pensamos. Yo pienso personalmente que esto se va a revertir en el segundo semestre, pero ¿qué es el segundo semestre? Puede ser agosto, septiembre y faltan 3, 4 meses. Sobreoferta ganadera. Sobreoferta que va a persistir en vacas. Puede ser y va a pasar que en algún momento, en junio, julio, esto va a tender a ceder y la oferta de vacas va a declinar dentro de altos niveles. No creo que haya una derrumbe de la oferta de vacas. Se va a producir un derrumbe de la oferta de vacas si llueve en forma abundante, generalizada. Entonces, pero la que sí estamos viendo, también hay interpretaciones optimistas, que este enorme encierre que tenemos, que para el principio de mayo de 1.900.000 y pico de cabezas, que es el más alto que yo tengo en estadística de que se sigue en esto, está discontinuado en algunos periodos, pero nosotros reconstruyendo la escena encontramos nada ni siquiera apareció para un mes como este, para el mes de mayo. Es probable que a partir de ahora esto va a empezar algo que hay que ir viendo, lo que es que va a empezar a salir todo lo que se encerró en los meses anteriores, porque el número de cabezas encerradas viene creciendo interrumpidamente hace varios meses. Bueno, en algún momento eso se da vuelta. ¿Por qué se da vuelta? Porque hay mucha hacienda para salir. El filo de oferta 370, 400.000 cabezas por mes. Bueno, en algún momento, pues ya lo hizo en el pasado, va a empezar a ofertar 450, 500.000 cabezas. O sea, si hoy los precios de términos reales retroceden, cuando aparezca toda esa hacienda, ¿cuál es la esperanza? Bueno, que dure unos meses y que después se revierta y que... Porque lo que está viendo el sitio es que la fotografía actual es muy buena. Ganancias de ciclo y animales livianos, 15.000, 20.000 pesos por animal y por ciclo. Sin contar los intereses. Pero lo que está viendo es que esta es una foto tomada con un precio de la invernada que se ha dado muy pocas veces, lo hemos contado varias veces. En los últimos 170 meses, solo en 9 ocasiones y de manera circunstancial, por periodos muy cortos, el precio del gordo fue superior al precio de la invernada. Esa es la situación actual. Hay todavía el gordo liviano, novillito vaquillona, tiene buen precio, la invernada está por el suelo porque está saliendo más y todavía está saliendo un volumen que es imposible ponerle precio a lo que uno vende. Nunca lo hemos puesto por otra parte. Pero una relación de compra-venta, el maíz pasó momentos difíciles, hay problemas muy graves de fibra en el feedlot, pero digamos, el feedlot se está llenando y daría una impresión que eso sí, en algún momento va a tocar un máximo y lentamente se va a ir cediendo, pero también va a depender del invierno. Gran parte de la hacienda que está, que está ahora en los corrales, está porque no puede estar en el campo. Entonces, la fotografía actual da. Pero el feedlot dice, vamos a seguir embarcando. Primero, no hay espacio. No hay espacio. Los feedlots están llenos. Entonces, muchos feedlots que hemos recurrido, si no tenemos espacio y no lo vamos a tener por varias semanas. Hay que esperar a que se vacíen determinados corrales. Que lo quiero comprobar, pero hay un alargamiento del periodo de engorde. El número A, seguir adentro. Pero también el filotero puede decir, en este momento estoy ganando plata. En diciembre, enero perdía 20.000 pesos por ciclo. Ahora estoy ganando entre 15 y 20.000 pesos. Cambió violentamente el sentido. En alguna manera inesperado. La gran variable de ajuste en todo esto ha sido una variable que se va a mantener como de variable de ajuste durante unos meses más y después se va a dar vuelta, que es el precio del ternero. Donde el criador vuelve a tener margen, vuelve a tener pasto, vuelve a tener campo, necesidad de recomponer, de repoblar muchos productos han venido hasta la reposición. Entonces, lo que ve el filotero es, ahora los números me cierran. Estoy pasando un periodo tranquilo, relativamente tranquilo del maíz, con dificultades, pero se consigue, tengo menos presión en este momento de cerdos y pollos que en otro momento. Tengo problemas de fibra, lo voy sacando adelante, estoy ganando plata, pero ¿qué miro hacia adelante? Que voy a ofertar en el mercado en los próximos meses sí o sí una cantidad de gordo, liviano, bueno, mayor o mucho mayor que lo que. ¿Cuánto más? 20, 25, 30% más. Consecuencia de todos los cierres de meses anteriores. Mira hacia adelante y dice, yo voy a tener esta diferencia positiva, levemente, pero positiva de compra-venta. ¿Cuánto tiempo más? Entonces, ve el gordo bajando y la invernada subiendo. Es un proceso, pero ese proceso se puede dar en muy poco tiempo, se puede dar en semanas,
y que de repente estemos hablando de un escenario completamente diferente al actual, que se están ganando 15 a 20 mil pesos por ciclo. Yo creo que de todas maneras, porque ha sucedido en años buenos, años malos, el filo se va a ir vaciando muy lentamente. Ahora está la esperanza de vuelta prendida con el faltante de ganado gordo liviano de octubre, noviembre. Tendría que ser más noviembre que octubre. Vuelvo a repetir, va a depender si en determinado momento se pone a llover y se pone a llover. Necesitamos viviendo una primavera con el componente de la incertidumbre, el componente de una inflación que no va a ceder y que hace que el que tenga peso de la venta de gordo, de novillo, del filón, de donde sea, va y inmediatamente repone y paga lo que sea necesario porque no se quiere descalzar. Un panorama en que los criadores tengan pasto, los invernadores empiezan a tener pasto nuevamente. La oferta de terneros baja, le hemos dicho cuáles son, ahí se toca un índice máximo de oferta de terneros para enero, diciembre igual 100, en mayo de 160, baja dramáticamente hasta tocar un índice de 40 para enero, diciembre igual 100, 160 en mayo, 40 en noviembre. Este año quizá con toda la venta anticipada, quizá en la primavera haya menos terneros que un año que lo que no. Recuerden que la venta de terneros enero-abril, que son los datos que tenemos, está 15% más alta que el año anterior. O sea, están saliendo más terneros y van a seguir el acumulado con un agravante, con un condicionante. Esta es una zafra confirmada ahora por los datos que se conocen de la segunda vacunación contra la aftosa, que está en línea con lo que dijo SENASA, con lo que dijo el Ministerio de Agricultura, de dato de stock de terneros a diciembre, lo confirma la vacunación. A fin del año pasado, o sea que es la zafra, la cantidad de terneros que se está detectando ahora, hay 600.000 terneros más. Que todo este cálculo de escasez que se viene, uno tiene que pensar que cuidado que de arrastre del año pasado nacieron más terneros y había más vacas. Se encontraron más vacas, según el cálculo, el cálculo y la vacunación, sobre todo la vacunación. Pues en la segunda campaña del 2021 se vacunaron mayores. Pero quiero decir, uno puede armar un panorama, así como el panorama actual es crítico y más mueve al pesimismo, un panorama de que vuelve el campo, vuelve el margen de maniobra de los criadores, tienen menos necesidad de vender vaca, tienen mucha menos necesidad de vender terneros, se acelera la inflación, la necesidad de otros que también tienen campo de reponer. Entonces ya lo hemos vivido. Una primavera lluviosa como nos están pronosticando, en un contexto de incertidumbre, en un contexto que no podemos evitar. ¿Cuánto tiempo más Massa va a evitar la devaluación? Que es el mandato preciso que le dio Cristina. Que ahora se está ahora se está condicionando aún más. Pero hace lo que sea necesario, lo que quieras, pero devaluar no. Tengo una experiencia tremenda de la evaluación de Kicillof y Fábregas en el 2014, una evaluación que hoy sería de juguete el 25%, que también es lo que se está viendo. En el contexto actual, los asesores del gobierno y el mismo Massa le dicen, en el contexto actual, una devaluación del 25-30%, con inflaciones de entre el 8 y el 10% que quizá veamos, va a llevar una llamarada del 10, 12, 14% de inflación durante un par de meses, porque eso es lo que pasó en las veces anteriores, y el saldo neto, yo hago todo esto, pago un costo político justo antes de las elecciones, el costo neto en términos de balanza comercial de cuánto más se exporta, cuánto menos se importa, va a ser muy pobre. Entonces, ¿para qué vas a devaluar? Bueno, voy acumulando efectos, y eso lo vamos a vivir en la próxima primavera. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. ¿Cuál es la variable más importante? Estamos con una sobreoferta ganadera muy importante, 10-12% con respecto al año pasado, en terneros mucho más, en vacas es mucho más, en las otras categorías no es tan evidente, no es tan fuerte. Sobreoferta ganadera, caída del poder de compra de la gente, como estamos viendo, ya refugiándose ya no en las últimas de las proteínas más baratas, en las alitas de pollo, como hemos visto. Caída del tipo de cambio, caída de los precios en China, el resto de los valores internacionales, como hemos visto, han caído, pero no en la medida que cayó los valores de China. ¿Qué pasa con China? China, ustedes saben que se está celebrando ahora la feria del CIAL,
no se hacía, tengo entendido que no se hacía desde el 19. Lo que se está comprobando con la gente que está allá, con amigos que están allá, están viendo que el nivel de actividad en la calle, en los restaurantes, en los bares, en todos lados es mucho menor que el anterior a la pandemia. China está creciendo económicamente, todos los valores que se acaban de publicar que en estos días de resultado del Producto Bruto y todo el primer trimestre son buenos, son muy buenos en materia de exportación, de producción siderúrgica, de pasajes, de esto, pero el consumo, que a nosotros nos interesa, que es el consumo del food service, bares, restaurantes, hotelería, el famoso Horeca. Lo que se está viendo es que no se recupera. Para colmo, un Brasil muy agresivo y muy competitivo porque tiene un precio para la hacienda. Nosotros estamos con un novillo de $4.08, Brasil está en $3.40. Brasil tiene un stock que se le acumuló entre sus fábricas, entre los barcos y entre los depósitos previos a la entrada a la aduana. Hay un limbo, hay una cantidad de carne que con el paso de la semana va a dejar de pesar, pero que ha pesado hasta hace poco, que es toda la cantidad de carne. Brasil dejó de exportarle esas 100.000 toneladas por mes, bajó fuertemente, el último que toqué es 40.000 toneladas en el mes de abril, pero quedó en un stock. Y los chinos lo que están haciendo en este momento es ensayar, lo estaban haciendo en las semanas previas al Cial y lo están haciendo ahora en el Cial, ensayar una nueva generación de bajas en los precios, que ya encuentran resistencia en los frigoríficos, siempre recordando que entre Argentina, Brasil y Uruguay exportamos el 70% de lo que necesita China. Es un hecho que China en los próximos meses, en función de lo que estamos mandando de Argentina, de Uruguay y de Brasil, todo lo que mandamos en el mes de abril va a ser lo que va a llegar a puertos y va a aparecer como estadísticas de importación china en los meses próximos, en el mayo-junio, es un volumen inferior. ¿Cuánto inferior? Bueno, son volúmenes extraordinarios. El último dato que tenemos es de marzo, 211.000 toneladas. Es probable que nos estabilicemos en un volumen de 180.000 toneladas. Pero cuando nos queremos dar cuenta, ya empieza el segundo semestre. En el segundo semestre, China estacionalmente tiene estas agachadas del primer semestre, que compra menos, que tiene más margen de maniobra, que está lejos de la fiesta del año nuevo lunar, que toca en enero. Estacionalmente se empieza a comprar más carne. Los 3 meses importantes son agosto, septiembre, octubre, algo de noviembre, que es carne que tiene que llegar allá antes de la fiesta del año nuevo lunar. Todo esto se ha traspapelado, se ha despelotado totalmente con el tema de la pandemia. Lo cierto es que la pandemia ha tenido un impacto sobre el consumo de carne vacuna fuera de casa en China en los últimos 3 o 4 meses superior al esperado. Se esperaba que si se revisaban todas las restricciones, los shoppings se iban a llenar, los restaurantes se iban a llenar, los bares, las calles, y hay muchas actividades que han recuperado el nivel previo a la pandemia y hay otras como nuestro canal que no. Lo que dicen los importadores chinos, hemos quedado con mucha carne comprada muy cara, hemos quedado con muchos stocks. Ahora, esto es algo que no tenemos más remedio que creerle, porque este es un mercado nuevo, un mercado inmaduro, que tiene altas y bajas y cosas inexplicables. Tiene una gran cantidad de jugadores, de distribuidores, una vez que el importador y se la da un distribuidor. Esa frase extraordinaria, esa concesión extraordinaria de los técnicos del USMEF, de la Youth Meat Sport Federation, que tienen recursos, que tienen oficina permanente en Beijing, y que dijeron, la verdad que a esta altura, después de tantos años, no sabemos dónde termina la carne que Estados Unidos le está vendiendo. No sabemos con detalle, con precisión, a dónde termina la carne que nosotros le estamos vendiendo a China. Y China lo que está ensayando ahora es una nueva oleada. Fíjense en un momento en que Argentina estacionalmente está ofertando una gran cantidad de esa mercadería. Argentina está, en los últimos 2 meses ha habido una caída muy fuerte de Brasil. Primero por el caso de Vaca Loca. Después se resolvió el tema de Vaca Loca y Brasil sigue con exportaciones muy bajas en el orden de las 50 a 60.000 toneladas mensuales. Uruguay sigue en su tren del orden de las 20.000, Argentina en 40.000, entre los tres, vuelvo a repetir, Estados Unidos y Australia son importantes pero no decisivos, completan otro 20%. Y lo que se está viendo es que acá lo decisivo, lo que va a hacer es que Brasil le está exportando y le está vendiendo menos carne. Nosotros estamos fuera de ese problema porque hasta ahora
toquemos madera, estamos vendiéndole las 40.000 toneladas que le veníamos vendiendo regularmente. Hay razones para suponer que en el segundo semestre del año este mercado internacional, que está alicaído, que está con el tema de Ucrania no resuelto, con las tensiones entre China y Estados Unidos por el caso de Taiwán tampoco resueltas, con problemas en el poder de compra de las monedas que nos compran a nosotros, y con una perspectiva de que como consecuencia de todo esto y del aumento de la energía, del aumento del costo de los alimentos y de la inflación en el mundo, que todavía no se terminó de doblegar, el crecimiento de la economía mundial este año va a ser inferior al esperado. El crecimiento del comercio internacional de bienes y servicios este año va a ser inferior al esperado. En todo este contexto, China, que vuelvo a repetir que tiene 4 cosas que no hay que perder de vista. Primero, que tiene un nivel de precios locales para su carne vacuna muy superior al precio, siempre contamos, el precio de la carne en gancho, cuando nosotros estamos hablando de que el novillo en gancho en Sudamérica vale entre $3.20 o $3.30 y $4 y pico. En China ese novillo vale, ahora que bajó, vale $8 por kilo en gancho. El kilo vivo estaba hasta hace poco, no tenemos datos más frescos, estaba en $5 por kilo vivo. Es una calidad de hacienda y de carne absolutamente incomparable con un bife, dije, con un músculo identificado y trazable de origen australiano, americano, argentino, uruguayo, brasilero. Entonces, esa es una cosa. China tiene un nivel de precios interno muy superior al del mercado internacional. Muy superior. El gran descubrimiento del USDA de hace poco, que comparó el precio promedio con el precio promedio de importación, dijo que hay un desnivel. La carne local china es 80% más cara que la carne importada. ¿Qué se puede esperar para el segundo semestre? Bueno, que estacionalmente China deje de presionar con precios a la baja y mejore algo los valores actuales. Los valores actuales son valores medios. Se perdió toda esa burbuja extraordinaria que el año pasado, para que se den una idea, el año pasado el precio internacional, y llamamos el precio internacional, el FOB de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos y Australia, 75% del comercio internacional de carne. El precio FOB ponderado tocó un techo de $7.500 a mediados de año. Hoy estamos en 6.000. Ahí están resumidos los negocios de gente que le vende mucho a China, que le vende poco a China, que vende a Europa, que vende a México, que vende a esto, que vende a Asia, que vende a Japón, que vende a Corea, vecinos que nosotros no tenemos. Nosotros participando en destinos, lamentablemente los destinos a los cuales nosotros le vendemos son los, especialmente China, han sido los que más han sentido la baja de precios. Es ese nivel. $7.500 de precio FOB, $7.50 el kilo. A mediados del año pasado, $6.000, el cálculo que estamos haciendo para abril, porque nos han publicado para todos los países. Entonces, ¿qué se puede esperar para el segundo semestre? Yo creo que el segundo semestre va a estar China con mayor avidez por estacionalidad y porque llevaron demasiado lejos los valores y porque los pronósticos de la economía china siguen siendo en el tren. No ven que vaya a bajar este ritmo que apareció en el primer trimestre del año, 4,5% de aumento en el Producto Bruto. Y el segundo tema que estamos esperando hace rato es que empiece a participar Estados Unidos en el comercio, que tenga un peso en el comercio. Estados Unidos, ustedes saben, exporta 1 millón y pico de toneladas, produce alrededor de 12 millones de toneladas, pero exporta 1.200.000, 1.300.000 toneladas anuales e importa otro tanto. Los ganaderos americanos se quejan, amargan, y que no sabe nada, se queja de por qué nosotros tenemos que importar carne cuando nosotros somos Estados Unidos. Estados Unidos necesita enormemente de ese 1 millón y pico de toneladas de carne magra. Cuanto más magra, más vale, más buscada es, necesaria para mezclar con el enorme volumen de trimmings 50-50, porque 50% carne y 50% grasa. No sirve para, según el digesto alimentario americano, no sirve para alimentación humana. Hay que mezclarlo, mezclarlo con otra carne magra, que sea lo más magra posible, para rebajar. Siempre contamos, el que va a Estados Unidos se ve esos pallets de
de 1000 libras, unos 500 y pico de kilos, 150 kilos, que lo que uno ve a simple vista es una cosa blanca, bueno, 50-50, 50% grasa, 50%, 50% carne. Estados Unidos todavía está en la cola de un proceso de liquidación ganadera muy importante, entonces mientras está en eso y sigue liquidando Hacienda, aunque el precio del gordo está en niveles récord históricos, ahora bajó un poco. La Argentina vale $4.20, en Estados Unidos vale $6.20. Ha tenido un crecimiento extraordinario al principio de año. Pero el ciclo ganadero, la fase de liquidación del ciclo ganadero no se acabó. Como no se acabó, que esto es lo más alentador, que va a pasar por los precios y con los volúmenes en Estados Unidos cuando efectivamente la liquidación se acabe, porque no se acabó. Aún en el contexto de cola de liquidación o de final de liquidación, hay mucha vaca conserva, hay mucho toro, hay mucha manufactura. Estados Unidos ha tenido un proceso de seca igual o más grave que el nuestro. Ese proceso en algún momento se acaba. Estados Unidos empieza a presionar con una mercadería que necesita, que es la misma, carne magra de bajo precio, manufactura, conserva, etcétera, de tenor magro, que es la misma que necesita China, porque hasta ahora no han chocado, porque mientras China demandaba grandes volúmenes, Estados Unidos estaba en un ciclo de liquidación que de ese tipo de carne tenía montones. En los últimos tiempos se ha agregado a este cálculo, que es muy rígida, muy importante y subestimada siempre, la demanda por carne de manufactura de uno de los grandes importadores mundiales, que es Japón, que uno se imagina que comen nada más que carne marmorada y demás. Comen de todo. Carne en el mundo, hay demanda de todo. Hay carne manufactura, por trimmings, por achuras, por cortes de precio medio, por cortes para uso industrial, por cortes para parrillas, es de todas las razas, de todos los tamaños, de todos los enclazamientos, de todas las tipificaciones. Carne hay, hoy en el mundo se puede vender. Bueno, una carne que teóricamente va a tener que empezar a faltar en algún momento del segundo semestre cuando se dé vuelta el ciclo americano, va a ser la carne tipo manufactura, donde se modere esta liquidación brutal de vacas, que es la que provee esa carne magra en épocas de liquidación. Cuando se acaba la liquidación, empieza el equilibrio de la retención, Estados Unidos se vuelve un alto demandante de la misma carne que le hemos estado vendiendo a China en estos últimos meses y años. Panorama muy complicado. Gran parte de esto se resolvería con lluvias generalizadas, abundantes y sostenibles. Amigo Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.